¿Qué tal? Yo soy Enrique Alcocer y les agradezco muchísimo que continúen con nosotros en esta transmisión especial 2018 elecciones, posterior al debate que acabamos de ver, que acabamos de vivir entre candidatos para ocupar una diputación en el Congreso por parte del Distrito Sexto allá en la Gustavo Amadero. Y precisamente para hablar de lo que vivimos, de las propuestas que los candidatos externaron en este debate, pues nos acompaña un grupo de expertos que yo quiero presentarles, por supuesto, y está con nosotros Jonathan Bárcenas, quien es asesor político del Parlamento de México. Muchas gracias, Jonathan, por estar con nosotros. Nos acompaña nuevamente Iraíz González Bobadilla, quien es maestra en Administración Pública. Muchas gracias, Iraíz, por estar aquí con nosotros nuevamente. Y también nos acompaña Omar Recendis, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por la invitación. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros precisamente para platicar, para debatir también un poco estas propuestas, esto que acabamos de ver entre el debate de candidatos a diputación local. En mi parecer, ustedes me dirán si es correcto o no, vimos un debate muy dinámico. Yo no sé si al final del día las propuestas, la totalidad de las propuestas salieron a la luz, pero lo que sí vi fue pues un poco más de participación por parte de los candidatos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, primero que nada vimos la ausencia del PRI, claro, del candidato del PRI de Roberto Zamorano. Por obvias razones yo creo que no vino, por su vínculo que tiene con Gutiérrez de la Torre. Entonces, con todo lo del tema de trata de personas, que era el ex tesorero de él, pues obviamente yo creo que por eso no vino, porque pues le iban a sacar sus trapitos al sol, ¿no? Todos los candidatos, más que los vimos muy dinámicos. Yo vi por parte de la candidata de Nueva Alianza que dio con todo, o sea, golpeó. Me hubiera gustado verla con un poquito más de propuesta, pero dentro de lo que cabe, pues dijo de las realidades, ¿no? Dentro de la delegación o de las debilidades que tiene, ¿no? Me gustó mucho el ver que metieron propuesta los candidatos. Debo de felicitarlos porque ahora sí escuché mucha propuesta por parte de ellos, que pues ahorita vamos a ir analizando y vamos a ir platicando poco a poco pues todos, y un gusto estar con ustedes, y muchas gracias. Aquí seguimos. El tema principal fue la seguridad. Jonathan, en tu parecer, ¿crees que se cumplió en este debate con las propuestas en torno a la seguridad? Bueno, realmente nada más tocando un poquito la pregunta anterior que hiciste, de forma general que me ha tocado ver todos los debates a candidatos a la Asamblea Legislativa, bueno, al primer Congreso, creo que sí, hubo dinamismo en este primer encuentro del Distrito 6. Sin embargo, hay un punto, creo que hizo falta, como ha sucedido en las ocasiones anteriores, el decir de nueva cuenta cómo, que es lo que ha hecho falta en todos los debates. Pero sí hubo más dinamismo, ya tocaremos ese tema más adelante. Sin embargo, en materia de seguridad creo que sí están un poco alejados los candidatos. Creo que... ¿Por qué razón, Jonathan? Porque creo que se enfocan mucho al tema de cámaras de seguridad. Sí. Sin embargo, en materia de seguridad no todo garantiza la parte preventiva o la parte de seguridad a los ciudadanos. El hecho de tener más cámaras o el hecho de por ejemplo, decía la de Nueva Alianza, ¿no? Que a través del sistema que ellos tienen ciudadano de cámaras iban a lograr, ¿no? Poder impulsar un nuevo sistema, porque al final del día decía que el de la Ciudad de México pues no funcionaba. Sin embargo, creo que en materia de seguridad pues necesitas estar coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública en materia de cámaras de seguridad, y no puedes aventarte a decir que los ciudadanos van a controlar las cámaras de seguridad, pues porque ¿quién va a detener a los ladrones a través de las cámaras? Solamente vas a tener un buen sistema de grabación, pero no vas a tener una materia de prevención. Claro. Entonces creo que hizo falta aterrizar las ideas, no tenerlo tanto en un sistema populista, a lo mejor de decir es que esto es lo que necesita la ciudadanía, sino cómo en coordinación con lo que ya se tiene se puede operar para que de la forma correcta la seguridad en el Distrito 6 y especialmente en Gustavo Amadero pueda tener buenos resultados en materia de seguridad con lo que ya se tiene. Yo no escuché a los candidatos decir cuáles son las fallas que actualmente se tienen. Si ellos hicieran un análisis de lo que ya se tiene, cómo no ha funcionado y cómo podrían mejorarlo, y no hacer un planteamiento de hacer una reestructuración total, porque creo que es erróneo esa postura. Así es. Omar. Infortunadamente, una de las cuestiones latentes es la seguridad. Estoy completamente de acuerdo, pero tenemos nosotros en la delegación Gustavo Amadero, sobre todo en el Distrito 6, la
la infortuna de tener la colindancia con el Estado de México, con Nezahualcóyotl. Entonces, sí es un tema meramente latente que debe tener no solamente los candidatos a la diputación local del Distrito Social, sino a los candidatos de las alcaldías. Y estoy seguro de que el candidato, al menos el arquitecto Omar, que es el candidato por México, por la ciudad al frente, va a ser un buen papel porque seguramente la alcaldía va a quedar en manos de la coalición por la ciudad. Tú tocas un tema interesante también, y es la colindancia que tiene la Gustavo Madero con el Estado de México. Y en este debate se escuchó únicamente al candidato por el Partido Verde, el que propusiera tener mucho más comunicación con el Estado de México. Creo que esto es un tema de vital importancia porque pues al final tendrían que hacer equipo estas dos entidades, ¿no? Claro. Por otro lado, comentabas de que no decían los cómo, ¿no? Yo sí veo en sus propuestas que hay cosas que ellos no se salen de su ámbito, ¿no? Como dices, ellos no pueden hacer toda una reestructuración de seguridad, porque si tú te estás ya saltando el trabajo de un alcalde. Entonces, tiene que ser un trabajo coordinado, tanto alcaldes como jefe de gobierno o jefa de gobierno, en su caso que quede. Y otra cosa, ellos tienen que legislar para darles las armas a esos alcaldes para que puedan efectuar bien su trabajo. Y lo de la coordinación definitivamente debe de haber entre el Estado de México y entre Gustavo Madero, porque tienen Nezahualcóyotl y Ecatepec. Es muy difícil, yo creo que para el que está de delegado actualmente o estuvo en su momento, estarse coordinando con el Estado de México por pugnas políticas o por X cantidad de cosas. Lo que sí debe de haber coordinación entre todos ahora sí que los ámbitos legislativo, local, federal y estatal, o sea, de otros estados, y sí tomar en cuenta que ellos no pueden hacerlo, no pueden meter los programas. ¿Por qué? Porque se salen. Yo les pido, por favor, a los candidatos a diputados que se estudien cuáles son sus funciones. Sí. En verdad, no pueden llegar a ser diputados si no saben qué van a hacer o hasta dónde pueden llegar. Y eso yo creo que lo he venido diciendo desde Esto lo hemos visto en todos los debates. Sí. Entonces sí les pedimos que estudien qué pueden hacer, ¿no? Porque es grave. Pero es responsabilidad del candidato o también tiene que estar pues sustentado con unas bases que haya puesto el partido político, de lo que comentábamos tú y yo al inicio, antes de comenzar el debate, con la profesionalización de los servidores públicos y decirles, bueno, hasta aquí es tu responsabilidad, no prometas lo que no vas a poder cumplir. Claro. ¿Sabes? Creo que sí es responsabilidad del candidato saber pues a qué puesto va a aspirar. O sea, creo que es como cualquier persona que aspira a entrar a una empresa tiene ciertos lineamientos para saber qué cargos va a hacer o qué tipo de ocupaciones va a tener en esa empresa. Creo que un funcionario público debe de ser de la misma forma. Oye, tus funciones son estas, ¿qué puedes ofrecer en este espacio o en este sentido del servicio público? Y siendo honesto, la verdad es que es lamentable, pero no solamente los candidatos a diputados locales, también vemos candidatos presidenciales en la misma tesitura, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, en cuestiones de movilidad, esto también va ligado con el tema de la seguridad y algunos candidatos planteaban también que la inseguridad en el transporte público en la Gustavo Madero pues es altísima, pero tampoco escuchamos alguna propuesta interesante. Decían rescatar el trolebús. ¿Esto tendrá que ser una medida importante, tú crees, Omar? Yo creo que sí, porque tenemos que recordar que el trolebús pasa de Hidalgo, del metro Hidalgo, y que va hacia San Felipe de Jesús. Haciendo ese recorrido, sin duda yo creo que debe de haber una inversión importante para el rescate del trolebús, pero no obstante esto, déjame decirte que la Gustavo Madero es una de las delegaciones que tiene más líneas del Metrobús. Tenemos la línea que va del Rosario hacia Aragón La Villa. Tenemos la línea de Indios Verdes que va hacia Universidad. Tenemos la de Río de los Remedios hacia Lázaro Cárdenas. Y próximamente se va a hacer la línea que correrá de Indios Verdes hacia la parte alta de Cuautepec, entonces, por el reclusorio. Entonces yo creo que es importante la materia de movilidad y cómo vamos a tener esos recursos gracias a que puedan hacer la legislación en materia del presupuesto, que caiga hacia Gustavo Madero, que caiga hacia su distrito y que no se lo lleven a otras delegaciones, como lo han hecho algunos candidatos o algunos diputados. Pero tenemos que hacer una pausa, Iraís, regresamos con tu intervención, por supuesto. No se despegue, esta es una transmisión especial 2018, elecciones.
Yo sí traigo mi celular, pero está habiendo interferencia. Sí, yo lo tengo. Sí. No, el mío no suena. Yo lo tengo en silencio. Sí.